Muy bien, ahora sí estamos grabando. Voy a compartir. Bueno, la idea de la clase de hoy es empezar con un repaso de los conceptos generales de Machine Learning para que surjan dudas. La idea es que pregunten, me abran el micrófono y me corten en cualquier momento y me pregunten dudas, como para que la base de todo el proceso de Machine Learning quede lo más clara posible, ¿no? Porque, digamos, es importante que el proceso general, que después es simplemente ver qué algoritmo utilizamos, pero el proceso general es, digamos, es común, o cada uno puede tener sus particularidades, pero es común para, digamos, el proceso en sí de Machine Learning. Después, si llegamos, vamos a ver un poco de clasificación bayesiana, que por lo que estuve viendo no lo encontré en los videos, así que está bueno verlo un poco, aunque sea rápidamente, y después Jean va a hacer algunos ejemplitos de regresión logística y KNN. ¿Cómo era el nombre equivalente a label? El target, sí. El concepto general de Machine Learning es... y después presentaba el TP3, sí, exactamente. Hay varios temas, ¿sabes? Podemos no tardar demasiado, ¿no? Porque ya el Cajú fue largo. Son 7:30. El concepto general de Machine Learning es aprender de ejemplos, ¿no? Es aprender de distintos datos que tenemos, se lo damos a algún algoritmo que tiene un aprendizaje en base a esos datos y el algoritmo lo que hace es armar un modelo. Arma un modelo, ya sea digamos, dependiendo del problema que queremos resolver, puede ser clasificación, optimización, regresión. Y una vez que tenemos el modelo construido, lo que nos sirve es usar ese modelo ya construido para digamos, emplearlo en datos nuevos, ¿no? Por ejemplo, en un problema de clasificación, tenemos datos donde conocemos la clase, entonces con esos datos lo utilizamos para construir nuestro modelo, en este caso de clasificación, y entonces luego, cuando tenemos datos donde la clase es desconocida, utilizamos el modelo ese construido para obtener una predicción en la clase para ese dato de la cual todavía no conocemos la clase real, ¿no? Eh, cuando estamos haciendo estas tareas, digamos, hay dos grandes grupos de aprendizaje. Uno es el aprendizaje supervisado y el otro es el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado, lo que tenemos es esta información que puede ser la clase o un valor, donde nosotros sabemos cómo, digamos, en los datos nosotros sabemos que hay un valor, el label o el target, que es conocido y que nosotros lo utilizamos para entrenar nuestro modelo y entonces le podemos ir diciendo a nuestro modelo, de alguna forma, si lo que está haciendo está bien o está mal. ¿Está bien? Entonces, por eso es que se conoce como supervisado, porque a medida que nuestro modelo se va entrenando para tratar de funcionar mejor, nosotros le podemos ir diciendo, esto que estás haciendo está bien, esto está mal, ¿no? Y es esto el concepto de error que uno puede definir a medida que va entrenando para ir ajustando a tener un error de entrenamiento lo menos posible, ¿no? Eh, Algunas de las tareas que son supervisadas son la clasificación, que pueden ser binaria, clasificación en únicamente dos clases o más de dos clases. Y la regresión, que sería el caso más generalizado de una clasificación, donde la regresión no busca, digamos, determinar clases, sino busca determinar un valor real, o sea, en este caso el target o el label sería un valor real, por ejemplo, un precio de una propiedad, o un precio, o un valor de un salario, cosas por el estilo.
Y luego tenemos el aprendizaje no supervisado, donde no hay categorías o valores pues, establecidos, sino que vamos a realizar una tarea de Machine Learning, donde va a estar armando el modelo, pero sin este feedback del usuario, diciéndole, ¿vas bien o vas mal? ¿no? Algunas de las tareas que no son no supervisadas son el agrupamiento o el clustering, que es lo mismo, que es esto de generar grupos de datos, pero digamos, los grupos de datos no están basados en algún dato pues, establecido, sino que el algoritmo lo divide en base a lo que considera una división que considera que es útil o no, pero después el usuario tiene que ver si es útil esa división o no, pero el algoritmo lo que hace es dividir en grupos a los datos que tengamos. Y el otro del no supervisado son las reglas de asociación, donde se intenta encontrar relaciones entre los datos de un mismo registro, de una misma transacción. El clásico ejemplo es relaciones entre compras de ítems en una misma compra en un supermercado, como el que compra pan, compra leche también en la misma compra, o cosas por el estilo, ¿no? Son reglas de asociación en ítem de un mismo registro o transacción. Lo del clustering, pregunta Facundo, el clustering es esto, es agrupar los datos en N grupos en base a cierto criterio que tenga el algoritmo. Y después de que la máquina lo tenga en cluster, ¿qué hacemos nosotros con él? Los analizamos. Ahí, digamos, uno va, digamos, dependiendo de cómo haga este clustering, después va a tener el resultado de los distintos grupos, va a poder saber a qué grupo pertenece cada dato, cuáles son los datos que están juntos, y después uno, digamos, ahí es parte del usuario, interpretar esos datos y ver si es útil o no, digamos. Este es otro concepto muy importante, que es el tema de los parámetros y los hiperparámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros son los que en el algoritmo, en la etapa de entrenamiento, va a estar modificando para tratar de que funcione mejor, ¿no? Entonces, los parámetros son los que determina el algoritmo en la etapa de entrenamiento. Los hiperparámetros son los que define el usuario. Son los hiperparámetros, son las, podemos llamar, configuración del algoritmo, donde uno tiene distintos valores que son totalmente dependientes del algoritmo que utilicemos para setearle antes que corra para tratar de que funcione mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, parámetros en una red neuronal son los distintos coeficientes de nuestra red, o parámetros en un árbol de decisión que podemos saber son la profundidad del árbol, por ejemplo. Parámetros en el caso del árbol, la profundidad del árbol sería un hiperparámetro, ¿no? Nosotros les definimos cuál es la máxima profundidad del árbol que queremos utilizar, o en la red neuronal, un hiperparámetro sería la cantidad de capas que queremos, o uno que sí vieron ahora en KNN, el K, por ejemplo. El KNN, el K, ese sería un hiperparámetro. Nosotros le definimos cuáles son los vecinos más cercanos a considerar. Entonces, los parámetros son los que determina el algoritmo en la etapa de entrenamiento, los hiperparámetros son los que define el usuario al algoritmo.
¿Cómo vamos? ¿Alguna otra duda, pregunta? Digamos que un modelo de versión que son... Entonces, digamos, lo que tenemos que hacer es construir el corte de probabilidad es un parámetro. El corte de probabilidad de qué? Para tomar la decisión. No, o sea, no sería raro que lo tomes como un hiperparámetro. No, en general no. Pero como es, vos metés un dataset con variables y de ahí los parámetros los vas a analizar en la máquina. Claro, esa es la parte de entrenamiento. En la parte de entrenamiento, digamos, lo que se va ajustando para tratar de funcionar mejor son los parámetros internos, digamos, que tenga el algoritmo que estés utilizando. En la red neuronal son los coeficientes, en un árbol sean las decisiones que tomen cada nodo. Esas son las cosas que se va ajustando el algoritmo para funcionar mejor. Por ejemplo, en la regresión logística podría probar al azar un montón de numeritos y ver cuál es la combinación que al azar mejor le da, por decir algo. Obviamente no hace eso, tiene una forma de hacerlo más óptimo, pero nada, sencillamente tiene que fijarse que también le da cada cosa. Esa es la parte, digamos, automática, ¿no? Esa es la parte que nosotros les damos los datos a nuestro algoritmo y le definimos, bueno, no sé, es un problema de clasificación, le definimos estos son los datos, esta es la clase que tiene cada dato, y entonces va tratando de funcionar lo mejor posible con esos datos. Vamos a ver que uno utiliza un entrenamiento y después valida cuán bien o mal anduvo ese modelo en base a datos que no vio el modelo, ¿no? Entonces, dado este problema de optimización donde tenemos que encontrar, el modelo tiene que encontrar los mejores parámetros, lo que nosotros de afuera lo que necesitamos hacer es encontrar los mejores hiperparámetros para ese set de datos y para ese problema, ¿no? Entonces, dado que la parte que nosotros podemos estar toqueteando es la parte de los hiperparámetros, eso es lo que vamos a estar, digamos, entre comillas, jugando con distintos hiperparámetros para encontrar la mejor combinación de hiperparámetros que funcione para el set de datos que tengamos y el problema que queremos resolver. Esto es lo que comentaba recién, la parte de la validación del modelo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un set de entrenamiento que es el que vamos a estar utilizando para que nuestro modelo aprenda, ¿no? En base a ese set de entrenamiento que le damos con el target al algoritmo, el algoritmo va a optimizar, digamos, sus parámetros para tratar de dar un buen resultado. Y luego lo que vamos a hacer, nosotros como usuarios, para ver cuán bien o cuán mal funciona ese modelo para datos nuevos, que son, digamos, con la clase desconocida para el modelo, vamos a tomar un set de prueba. ¿Qué es el set de prueba? Nosotros tenemos de nuestro set de datos, que tenemos los datos que conocemos, el target, lo que vamos a hacer de alguna forma, después vemos algunas opciones, dividirlo en un set de entrenamiento que lo usamos para armar el modelo y un set de prueba que lo usamos para validar cuán bien o mal anda el modelo construido para datos nuevos, desconocidos. ¿Cómo sabés si un hiperparámetro es óptimo? Claro, o sea, ¿cómo sabés cuáles son los mejores hiperparámetros? Sí, es probar con distintos hiperparámetros y luego validando en el set de prueba, viendo a ver cuán bien o mal te da. Entonces, volvés a ajustar los hiperparámetros, volvés a probar y Sí, bueno. en general van a tener 3 sets en realidad. Sí. El entrenamiento, 1 y 2 de prueba. Uno que se llama validación,
que lo usan para probar todas estas cosas y uno que lo van a dejar inmutable. No, bueno, ok, acá adelante, ok. Sí, pero es eso. O sea, tenés esta es una técnica, digamos, bastante común de hacer el proceso de entrenar el modelo, que es tratando de evitar, digamos, ¿qué pasa? A veces si uno prueba con un set de entrenamiento, quizás el modelo haga una overfit a ese conjunto de entrenamiento. Entonces, lo que se hace es algunas variables como la cross validation, que el cross validation lo que hace es crear K divisiones de los datos, o sea, dividimos nuestros datos en 10 pedacitos, ¿no? Y entonces, lo que vamos a hacer es entrenar nuestro modelo con cada uno o sea, con todos los pedacitos menos uno. Uno lo dejamos para usar de validación al modelo construido con los 9 restantes. Y esto lo hacemos con todas las variantes, ¿no? Dejamos el primero afuera para validar y armamos el modelo con los 9 restantes, dejamos el segundo afuera, agarramos los 9 siguientes, los 9 restantes y lo usamos para armar el modelo. Y entonces vamos a estar construyendo un modelo para, digamos, cada una de las 10 combinaciones, en este caso, de los datos, y después promediamos el resultado con estas K iteraciones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tratar de evitar esto de que se amolden mucho nuestro modelo a un set específico de los datos. Y entonces lo que podemos hacer es, esto tenemos aquí, y podemos antes de esto separar otro grupo, que ese es el que usamos para testear, digamos, sería el set de test, que una vez que construimos nuestro modelo con el set, usando cross validation, utilizamos el set de test para determinar realmente cuán bien anda el modelo final después del entrenamiento con el cross validation. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí o no? No descarto. Lo que voy a hacer es, al principio de todo, me voy a separar un pedacito de los datos. El tamaño dependerá, digamos, de ciertas condiciones, de cuántos datos tengo y de cuán variables son los datos. Bueno, separo un pedacito y lo que voy a hacer, este pedacito lo dejo ahí, que no lo vea nunca mi modelo para construir, digamos, mi algoritmo para construir el modelo. Entonces utilizo el resto de los datos, lo que voy a hacer es el cross validation. Y eso sí, lo va a ir viendo así con esta técnica de solo veo 9 pedazos y uno no lo veo y voy rotando. Entonces armé mi modelo haciendo un promedio de todos estos modelos que se fue construyendo. Y después utilizo esto que separé al principio de todo para chequear cuán bien funciona el modelo construido. Sí, va a depender de cuántos datos tengo, digamos, de cuán heterogéneos sean los datos. O sea, voy a tratar de también cómo los divido este pedacito de test va a depender también si hay datos temporales o no, ¿no? Y después está el tema de cómo buscar los hiperparámetros, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Digamos, algunos de los algoritmos que vamos a ver tienen un montón de hiperparámetros. O sea, vamos a ver, no sé, en algunos árboles, XGBoost, digamos, tienen un montón de hiperparámetros, digamos, decenas de hiperparámetros, ¿no? Entonces, que quizás algunos son valores reales, entonces pueden tomar un montón de valores distintos. Entonces, digamos, lo primero que uno puede decir, bueno, hago un grid search. ¿Qué es el grid search? Es
agarro todos los hiperparámetros posibles del algoritmo, veo todos los valores posibles que pueden tener esos valores y los pruebo todos, y entonces me quedo tranquilo que voy a encontrar la combinación mejor. Pero ¿qué pasa? Cuando son muchos hiperparámetros y muchos valores posibles, esto es imposible de hacer en la práctica, ¿no? Porque no terminaría nunca. Entonces lo que uno va haciendo en realidad va eligiendo los hiperparámetros más importantes, los que determinan más el resultado final, y entonces comienza quizás haciendo un grid search de algunos valores de esos hiperparámetros. Y una vez que encuentra la mejor combinación de esos hiperparámetros más importantes, bueno, empieza a hacer una búsqueda de quizás refinar los hiperparámetros que encontró o agregar algún otro hiperparámetro que no es tan, digamos, importante para ese algoritmo, pero que puede tener mejoras en el resultado. También uno puede hacer algo random, ¿no? Es el random search, donde define los hiperparámetros y los valores y después las combinaciones las toma al azar y entonces va a encontrar la mejor combinación que haya probado, ¿no? Al azar. Estas diapas son exactamente las mismas que los videos. Es un recorte estas diapas. Supongo que todo, o sea, esto debería ser un subconjunto de lo que hay en el video, digamos. No debería haber nada acá que no esté en los videos. O algún ajustecito quizás para resumirlo. Bueno, y después, ¿qué pasa, digamos? O sea, nuestro modelo, lo ideal es que nuestro modelo funcione lo mejor posible, ¿no? Que si tiene que predecir una clase o que si tiene que predecir un valor, lo predizca lo mejor posible. Ahora, ¿qué pasa? Hay como dos conceptos, digamos, básicos que puede ser que le esté pasando a un modelo que entrené. El primero es el overfitting, ¿no? El overfitting es cuando yo estoy entrenando el modelo y parecería, digamos, que anda genial, ¿no? Anda genial porque cuando lo entreno me dice que el error de entrenamiento es casi cero. Va buenísimo. Pero después cuando lo pruebo, ya sea, digamos, en el set de test, ¿no? Lo pruebo ahí y no me anda bien. O sea, esto que en el set de entrenamiento el error era cero, casi cero, andaba bien, las clases me las parecía casi todas bien. Bueno, no, después cuando lo pruebo con los datos nuevos donde no sabe la clase, yo me fijo, no, me está pareciendo cualquier cosa. Y, digamos, es posible que en ese caso haya un caso de overfitting, donde el algoritmo se está ajustando demasiado al set de entrenamiento y entonces funciona bien para el set de entrenamiento, pero no logra generalizar bien para datos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, claramente esto no me sirve. Y el caso extremo, digamos, al otro extremo, estaría el underfitting. El underfitting es un modelo que anda mal en el set de entrenamiento, ¿no? Si un modelo anda mal en el set de entrenamiento, bueno, no va a andar tampoco bien para datos nuevos, ¿no? Y esto, el indicador que puede ser, en este caso, donde estamos entrenando nuestros datos con algún algoritmo y nos da mal en el set de entrenamiento, el indicador puede ser que ese modelo o ese algoritmo, perdón, no es el adecuado para el problema que queremos resolver con nuestros datos. No logra resolver el problema que queremos, quizás porque es demasiado simple para los datos esos, para ese problema, ¿no? Entonces, no sé, para dar un ejemplo, si tenemos, no sé, una red neuronal, no sé, de una sola capa, quizás no nos alcanza para resolver el problema y tenemos que tener una red neuronal multicapa para poder resolver ese problema, ¿no?
te das cuenta que realmente los chicos testeando con el set de validación, ¿no? No fue... Claro, como la forma de ver si hay un... Claro, o sea, ¿cómo sé si estoy en un caso de underfitting o es un caso que es difícil de resolver? Bueno, hay que probar otros modelos y ver si andan mejor. Si otro modelo anda mejor, bueno, el otro no servía para ese problema, para esos datos, ¿no? Y acá digamos, es una representación gráfica para terminar de entender el concepto de underfitting y overfitting, donde tenemos ciertos datos y lo que queremos hacer es, digamos, tener una curva que prediga a los datos, ¿no? Y en el primero lo que hicimos fue estimar a los datos con una recta, digamos, y bueno, claramente es una aproximación muy simple que no logra explicar a los datos. Después tenemos el caso de overfitting, donde usamos una curva de un grado demasiado alto y la curva se ajusta demasiado a los puntos, pero que, digamos, no es, digamos, la mejor curva para estimar datos nuevos. Y luego tenemos una curva, digamos, de un grado de complejidad intermedia, donde vemos que medianamente se ajusta bien a los datos y, bueno, esto va a funcionar mejor para datos nuevos que una curva súper compleja o una recta que es demasiado simple, ¿no? ¿Dudas del underfitting y overfitting? Y luego está el concepto perdón, de bias y variance, que son, digamos, dos conceptos que están, que están directamente relacionados con el error en el set de entrenamiento, que es el bias, ¿no? O sea, el bias es el error en el set de entrenamiento y el variance es el error en el set de test. Simplemente eso, son esos conceptos que están relacionados con el error en el entrenamiento y con el error en la etapa de test, ¿no? Y entonces, uno puede, digamos, relacionar el bias y el variance con el underfitting y underfitting. Digamos, en el caso que tengo bajo bias y bajo variance, o sea, tengo bajo error de entrenamiento y bajo error de test, bueno, ese es el caso lindo donde mi modelo anda bien, ¿no? Ahora, si tengo alto de los dos, bueno, es el peor caso de los dos porque no me sirve para mucho. Y después si tengo bajo error de entrenamiento y alto error de test, quizás tenga un overfitting, ¿no? Porque me ajusté demasiado al set de entrenamiento. Y al revés, si tengo alto, bueno, en este caso es high, alto bias y low variance, está ahí en underfitting, ¿no? Acá hay esto está bueno, esto es digamos, el tema de que uno tiene que tratar de encontrar la complejidad correcta del modelo, ¿no? Que si uno se pasa de rosca y hace un modelo muy complejo, va a estar digamos, ajustándose demasiado a los datos de entrenamiento y en general no va a funcionar bien para datos nuevos, ¿no? Y entonces acá vemos que la curva de error tiene un mínimo que corresponde con la complejidad del modelo adecuada para esos datos y para ese problema, ¿no? Y, digamos, si nos pasamos, empezamos a aumentar el variance, ¿no? Y esto está bueno porque después vamos a ver que algunos algoritmos lo que hacen es, en la parte del cálculo del error, porque para tener el bias al cuadrado, para que un bias negativo no te importa, es el valor absoluto en realidad. Después lo que vamos a ver es que en algunos algoritmos
para tener en cuenta esto, el tema de la complejidad del modelo y tratar de encontrar un modelo que sea bueno con la complejidad lo suficientemente alta, pero no pasándome de rosca, lo que van a hacer es tratar de meter en el cálculo del error, no solo el error que queramos utilizar, sino alguna medida de la complejidad del modelo que está construyendo, ¿no? Entonces tratar de penalizar un poco, si estamos haciendo un modelo muy complejo, bueno, eso me va a dar un error un poco más alto, ¿no? Entonces de esa forma tratan de conseguir un modelo que sea lo suficientemente complejo y que funcione lo mejor posible para los datos. Y no pasarme de complejidad del modelo que después para datos nuevos no funcione bien, ¿no? Ahí pasando más datos técnicos ya. Bueno, esa sería la introducción general de las partes básicas de todo el proceso de Machine Learning, ¿no? Dudas, consultas. Estas son las cosas que está bueno que queden bien claras del principio. Dudas, consultas. Una consulta. Dale. Podría haber, o sea, si vos tenés el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test, Sí. ¿podría ser que te dé bajo error en el conjunto de test y que aún así haya un overfitting, de alguna forma no lo hayas pescado? Que te dé bajo error en el de test En y el que te... de test. Bueno, depende de cómo ande después, digamos. Si a vos te da bien en el error de test, quizás podés tener justo, digamos, tus datos no son buenos, quizás, porque, digamos, no son lo suficientemente heterogéneos y después con casos nuevos te funciona mal, digamos, pero lo saborías recién cuando estés probando el modelo de verdad, en ese caso, ¿no? Claro, perfecto. Pero puede ser que... Ah, perdón. No, que si vos, o sea, la idea es que eso no pueda pasar, que vos hayas armado el set de test y tu código y demás para que eso no pase, pero bueno, digamos, siempre te podés equivocar. Sí, o capaz los datos que tenés para entrenar son malos, no, Claro, son bueno, representativos de lo para que va a testar también pasar en pueden el ser futuro. malos. Claro, Sí, ¿no? sí, sí. Iba a preguntar Severino, ¿no? No, quizás entendí mal la pregunta de José. Es como que quizás cuando vos probás o sea, en varios, haces varios tests y o sea, los resultados se adecúan, ¿no?, a los labels, pero aún así hay overfitting, quizás pueda pasar eso. O sea, no que vos probás una sola vez y después en datos futuros te... O sea, más que overfitting sería, bueno, digamos, que ande bien o mal tu modelo, digamos, en ese caso. Si anda bien en el entrenamiento y anda bien en el test, en principio vos dirías que tu modelo es bueno, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar? Sí, puede pasar que te vienen datos nuevos y te ande mal, no sé, que estés clasificando datos y vos ves, no, y no sé, esto me lo clasificó y en realidad no debería haber sido así, por lo que sea. Y bueno, ahí, digamos, tu modelo está andando mal en la realidad, pero tu modelo parecía que iba a andar bien. Ahí, digamos, en principio no tendría la culpa nadie, sino que quizás, ¿no? Voy a canalizar el caso especial, pero quizás los datos que tenías para armar el modelo no eran representativos de lo que realmente te iba a venir en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, vos armaste un modelo que era bueno para los datos que tenías, pero no es un modelo bueno para los datos que te van a venir después. Puede ser un caso, ¿no? ¿Sí o no?
No, Sí, sí. no te convence. Bien. Facundo dice, tengo una duda con los scaffolds. Si tenemos un montón de hiperparámetros, ¿cómo haríamos? Nada, o sea, los hiperparámetros que se test los va a probar con cada uno de los fold. O sea, va a tardar más. Obviamente que hacer un cross-validation tarda más que hacer, digamos, una división básica de set de entrenamiento y test, ¿no? Las asociaciones puyas entre variables solo salen cuando enfrentas al modelo con los datos reales, ¿no? ¿Hay alguna forma de integrar las variables que están de más o de menos? ¿Qué variables, decís atributos de los datos? ¿A qué te referís con variables? Sí, las variables, los atributos de los datos del dataset, digamos. Como hay alguna forma, porque con todo esto lo que estamos viendo es como, bueno, como qué números van a salir, digamos, del dataset, pero ¿cómo sabes que los datos del dataset son robustos, digamos? Digamos, son robustos en el sentido de que puedas armar un buen modelo de ellos, te referís. Claro. Asociaciones de puyas. Como que lo que estás viendo está bien, ¿no? No sé si se dice de esa manera, pero como que lo que estás viendo está efectivamente relacionado, digamos. Y No sé si terminé de entender la pregunta, digamos. O sea, la cuestión es que si vos tenés un set de validación y un set de test que no viste, si realmente está relacionado con eso y si tus datasets son buenos, va a andar bien en esos casos, digamos. Va a andar bien después cuando lo uses con datos que no probaste. Es lo mismo que pasa cuando se prueba, no sé, una vacuna con un grupo placebo y un grupo de control y etcétera. Y nada, vos te das cuenta por contraste. Si tenés suficientes datos, no te va a andar bien por casualidad en 100.000 datos que vos te guardas de test que el modelo nunca vio. Después va a depender que puedas armar un buen modelo o no de la cantidad de los datos que tengas y qué información tienen esos datos, ¿no? Si tenés muy poca información de cada dato y bueno, dependerá del caso si podés armar un modelo con esos atributos que tengan tus datos limitados o no. ¿Tenés test estadístico como el test F para medir qué tanto importa cada variable? Hay distintas técnicas de encontrar de alguna forma alguna feature important, digamos, cuáles son los campos, los atributos más importantes, que son, digamos, medias subjetivas algunas y algunos depende del algoritmo que utilices, pero hay distintas, lo vamos a ver después en otra clase más en detalle. Siempre que el error de entrenamiento sea alto, tengo underfitting. Sí, digamos, es un nombre, digamos. Si tenés error de entrenamiento alto es porque, digamos, tu modelo es malo. Digamos, claro, alto en comparación a qué. Siempre es, digamos, es alto en comparación a otro modelo que encontraste que es mejor, porque quizás, digamos, es alto, pero es lo mejor que se puede hacer con esos datos. Entonces, el alto bajo siempre es en comparación con algo mejor o peor. Y la respuesta cómo saber es probar. No hay una bola de cristal que te diga esto anda bien o anda mal o anda lo suficientemente bien o nada. Es probar y probar otros algoritmos, probar otros hiperparámetros y nada. Y si encontrás algo mejor, se podría mejorar y si no encontrás, no sabés si hay algo, si seguís buscando y encontrás algo que lo mejora, no, digamos, ¿no? O, bueno, directamente el problema es realmente difícil, o los datos no te alcanzan, o faltan atributos en los datos, o lo que sea, ¿no? ¿Algo más? Sí, con respecto al time traveling. Sí. Cuando usted, digamos, lo que dijeron es que hay que tratar de que primero entrenás con una serie de datos contiguos para que después te prediga los otros, lo de la última parte del set que tenés para testing, ¿no? Pero Claro. el set de datos, ¿no tendría justamente una variable de tiempo?
por ejemplo, en Epoch o lo que fuera. Claro, el tema es, digamos, si tus datos tienen alguna relación con el tiempo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora, precios en propiedades. Y en ese caso el precio de las propiedades sí tiene relación con el tiempo, porque los precios van subiendo, bajando, lo que sea. Entonces, si vos en ese caso como los dividís al azar y entrenás con datos y después probás con otro, y no es la verdad de cómo vas a probar tus datos, porque los datos que vas a tener vos verdaderos para que vas a tener que utilizar, vos querés predecir o querés estimar cuánto tendría que valer una propiedad, ¿no? Entonces vas a tener datos nuevos, datos de futuro, no es que te van a venir a veces datos de casas que las quieren vender hace 2 años, ¿no? Entonces, digamos, vos lo que te tenés que tratar de hacer es simular lo mejor posible las condiciones en la parte de entrenamiento, las condiciones que vas a tener después en el uso real, ¿no? En la vida real. Entonces, si mezclas los datos en esos casos, bueno, tu modelo no va a estar utilizando, digamos, la misma información que después vas a estar utilizando después. ¿Se entiende? Ok, y ahí yo que tendría que tener algún tipo de estrategia, por ejemplo, no sé, si me ocurre, ¿no? Aparte del timestamp, yo le agregaría, yo como, digamos, el que genera el set de datos, ¿no? Para entrenarlo, le agregaría, por ejemplo, el número de día del año, porque por ahí, qué sé yo, para que sepa que en primavera, si bien no le voy a decir si es primavera o invierno, pero sí el número de día del año Sí, va a sí. coincidir y lo cargué y el set de datos fueron varios años. Entonces le pongo el número de día de año, Sí, además del... eso lo podés hacer, es algo que podés probar. Después hay que ver si te funciona bien o mal, pero es algo que podés Ok. probar. No, yo más que nada preguntaba por No, la estrategia, ¿no? el problema ¿Cómo igual es es otro. la estrategia para O meterle sea, datos? Tiempo, sí. no estamos hablando de qué tan bueno es el modelo para entender del tiempo. Estamos hablando de otra cosa, digamos. Vos podés poner todos los features de tiempo que quieras en el dataset, no hay ningún problema. El tema es que a la hora de vos hacer un test o de testear o de validar las cosas, lo tenés que hacer, no sería razonable como hacerlo sobre un dataset que está mezclado pasado con futuro, porque no es una simulación real de lo que te va a pasar en la vida. Vos siempre vas a estar prediciendo cosas del futuro. Entonces vos en el dataset de Train podés poner las columnas que quieras, el día, la hora, el ascendente de Tauro, de ese momento del año, lo que sea, pero cuando vos vayas a testear, si vos sabés que el tiempo afecta a tus métricas, el dataset de test tiene que haber sucedido en el futuro de lo que vos entrenaste. Ok, perfecto. ¿Bien? Son como dos tracks distintos. Una cosa es qué haces con el tiempo para los features y otra cosa es cómo lo usás para testear las cosas que haces. Y ahora, bueno, y me das el pie para hacerte otra pregunta, por supuesto te puede sonar tonta, pero suponete que siempre el último set, el último 10 o 20% lo dejo para el último 20% del tiempo de mi set, ¿no? Y el primer 80%, temporalmente hablando, lo entreno. ¿Es lo mismo entrenar cronológicamente ese primer 80%? ¿Meterlo en la Machine Learning cronológicamente o desordenado? Por más que esté dentro de la primero. Es, digamos, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste los parámetros que ustedes hablan que aprende? Sí. Esos parámetros están influidos por lo que aprendió hace un ratito. ¿Se entiende que No. a lo que quiero apuntar? Sí, no importa, porque en realidad el entrenamiento también es un proceso iterativo, no importa, digamos, el orden que pongas ese set de entrenamiento. O sea, puede quizás, dependiendo del orden, puede, digamos, llegar a un resultado antes o después, pero no debería influir. Claro. Ok, digamos, si tengo 10 años de dataset, uso los últimos 2 años para testearlos y los primeros 8 los puedo ingresar de forma desordenada. Eso sería Sí. la conclusión. Ok, Sí. gracias. Y está bien que digo en el chat, no hay preguntas tontas, pregunten todo lo que quieran, no hay preguntas tontas, tonto es no preguntar y quedarse con la duda.
Sí, y otra cosa que se suele hacer es un set de validación también, digamos. Eso es importante. Igual lo vamos a ver en el TP. Capaz estaría bueno ahora pasar a hacer algo de código, no sé. Sí, tengo lo de Nair Valles, pero yo estamos creo que medio, ¿no? algo No de sé, código hay que ¿vale la ver, pena? no ¿Qué sé decís? si... Bueno, Te dejo a vos, podemos te dejo a hacer vos. una regresión logística y un KNN y con eso... Muchas gracias. No. Debería subir después un video de Valles, Sí, creo que no había, que Me parece todavía no que estaba no. la teórica. No. Yo voy a usar lo mismo que el cuatri pasado, así que va a ser rápido. Y después presentamos el TP. Bueno, el cuatri pasado lo habíamos hecho de improviso en vivo, habíamos elegido 2 datasets. Uno era de probabilidad de infartos, algo así, y otro era precios de casas. Entonces, primero vamos a empezar con el de clasificación. Van a ver lo fácil que es entrenar estas cosas. Voy a pasar el chat para el costado por si escriben alguna duda. Entonces, bueno, importamos pandas. De sklearn vamos a usar Logistic Regression para clasificar. Y vamos a importar esta función que ahora ya vamos a ver qué hace, ¿no? Cargamos el dataset de infartos, digamos. Y estas son distintas variables. Estoy ¿cómo es? Sí, en mi Jupyter Lab local. No es Notebook, es Lab, pero es parecido. Entonces, voy a agrandar un poco porque ya sé que no se ve, nunca se ve. El dataset es edad, sexo, CP que no que. Bueno, hay un montón de variables. Esto creo que es colesterol y otras cosas. Y la salida es si tuvo un infarto o no tuvo un infarto. Bien. Entonces, nada, son todos números. No hay nada que tenga texto, digamos, así que lo podemos meter directamente a nuestro modelo. Ya vamos a ver en la clase Feature Engineering cómo lidiar con texto, o un poco más adelante cuando empiecen a tener que lidiar ustedes con eso. Y bueno, entonces yo lo que voy a hacer es, si yo tengo df columns hasta -1, tengo todos los datos menos el output, ¿no? Y en -1 tengo el output. Entonces, básicamente, me voy a quedar con un XY. X son los features que voy a usar para predecir, y es lo que yo quiero predecir. Bien, entonces en X tengo todo esto, y en Y tengo esto. Bien, hasta ahí me siguen. Y después voy a hacer train test split. Train test split es una función de sklearn que me permite, dado un X y un Y, separar en la Y que representa lo que quiero predecir, siempre en general. Y en X tenemos todo esto, la edad, el sexo, CP, digamos, variables relacionadas con cosas médicas. Bien. El output es si tuvo o no un infarto, exactamente. Bueno, con train test split le digo, bueno, al azar, reservame 20% como test. Y esto me devuelve de X un 80% para entrenar, un 20% para testear. De ahí el 80% relacionado a este, por supuesto, son los mismos datos, pero es el Y para entrenar y un Y para testear. ¿Bien? Y con este random state le indico que, digamos, esto como es al azar, si lo corro 2 veces, quiero que dé lo mismo, y esto me garantiza reproducibilidad. O sea que si yo lo vuelvo a correr, siempre va a hacer, por más que es al azar, es el mismo azar, digamos, como la misma mezcla. ¿Bien? Y después voy a agarrar el dataset de test y lo voy a dividir de vuelta a la mitad para quedarme con una parte de validación y una parte de test, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es, tengo un 80% para entrenar, un 10% para validar y un 10% para testear. El 10% de validación lo voy a usar para, por ejemplo, buscar parámetros, buscar cuál es el mejor modelo. Y nada, yo voy a probar por ahí varios modelos y una vez que sepa que tengo el mejor, tengo el de test que nunca lo toqué para probar, para medir métricas. Digamos, con eso mido métricas y reporto las métricas reales de qué es lo que está pasando. La idea es que el dataset de test no tenga que ser toqueteado muchas veces. Yo no voy a medir ahí muchas veces. La idea es medir una sola vez el dataset de test. Porque, digamos, desde una perspectiva de ¿para qué quiero entrenar el I? Para predecir si alguien va a tener un infarto o no. Entonces yo con los datos de X puedo saber si una persona va a tener o tuvo o no tuvo un infarto, digamos. Esa sería la idea. Bien. ¿Por qué pude hacer esto al azar? Y porque no hay nada de tiempo involucrado acá. Entonces pude mezclar al azar y listo. Bien, hasta ahí me siguen. Entonces tenemos... no corrí las celdas.
para salvar vidas, tal cual. Tengo 30 datos para validar, 242 datos para entrenar y 31 datos para testear. ¿Bien? Bueno, X tiene las cosas que voy a usar para aprender, la edad, el sexo, etcétera, y Y tiene si tuvo o no tuvo un infarto. Y es el target. Entonces, no sé, el modelo aprenderá que a más edad, más chance de infarto. A más colesterol, más chance de infarto, etcétera. Así, cosas. Bien. Entonces, nada. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna duda? Bien. Perfecto. ¿Cómo se entrena esto? Yo importé Logistic Regression. Creo el modelo. Si voy a la documentación de Logistic Regression, que voy a compartir pantalla. A ver si. Una ventana. Esta. Así. Jean, Sí. ahí la métrica sería Logistic Regression. No. Logistic Regression es el modelo, es una Cierto, regresión cierto. logística. Y la métrica viene después. La métrica la vamos a poder tomar recién cuando entrenemos el modelo y hagamos una predicción. Y ahora lo vamos a hacer, eso lo vamos a ver. Pero, nada, si voy a la Logistic Regression, veo que tiene un montón de hiperparámetros, que son todas estas cosas que podemos setear. Podríamos buscarlas o etcétera, pero yo lo que voy a hacer ahora es usar el default. Si yo hago así, se crea un modelo default. Y sencillamente le digo fit xtrain, le paso itrain y ya entrenó. Ya está, ya tengo un modelo de Machine Learning. sklearn simplifica todo esto, digamos. Con .predict me va a dar unas predicciones binarias, 0 o 1, para el de validación. Estas son mis predicciones. Y también de paso podemos ver el evalid. Bueno, no, a ver, voy a hacer... Ven que dan más o menos parecidas, pero ahora vamos a tomar métricas sobre esto. Bueno, y también voy a sacar las probabilidades, ¿no? Y vamos a ver cómo dieron las probabilidades. Es con predict proba. Y yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, tirar un classification report con los I de validación y las predicciones binarias. Puedo ver la precisión, el recall, el F1 score, que es como un promedio entre los dos, y puedo ver la precisión para la clase 0, para la clase 1, el recall para la clase 0 y para la clase 1. ¿Bien? Y esto automáticamente, cuando yo le dije predict, lo metió con corte en 0,5, pero yo le podría poner otro corte. Por ejemplo, podría agarrar las probabilidades y acá ponerle con corte en 0,9, por ejemplo. O con corte en corte Florida, con corte en 0,4, etcétera. Nada. El default de sklearn es 0,5, pero porque, nada, es arbitrario. Asume que cuesta lo mismo un error de falso positivo que de falso negativo, que no necesariamente es verdad, digamos. ¿Bien? Que es lo mismo equivocarse a favor de una persona o en contra de una persona, o a favor de un dato o en contra de un dato. No tienen por qué ser con personas. Y después, si quiero calcular el Rockout score, que es la probabilidad de que dos cosas estén bien ordenadas, tengo que usar las probabilidades. ¿Bien? Acá está evalid. ¿Qué hay en xvalid? Datos de toda esta gente. ¿Bien? Y se terminó, digamos. Y yo me guardé test, podría hacer lo mismo. Lo que yo tendría que hacer es probar varios modelos y con el que dio mejor en validación, ahí recién probar en test. ¿Bien? ¿Hasta ahí entendieron lo que hicimos? O sea, fue re sencillo. Entrené re sencillo, pero dije re sencillo. Es re fácil usar estos modelos. ¿Bien? ¿Alguna duda? En este caso el set de validación no cambió. ¿En qué sentido? ¿De hacer un K-false o lo que sea? No. Yo no normalicé los datos en este caso. Pero bueno, eso es un tema que nada, no, lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Yo no lo hice. ¿Cuál era la, Con Logistic Regression estaría bueno. ¿Cuál era la desventaja Sí. exacta de no escalarlos, de no normalizarlos? Porque, o sea, era porque es sensible KNN, por ejemplo, en el caso de KNN. Pero acá. Claro. Bueno, vos fíjate que el modelo este va a tener en algún lado. ¿Dónde están? Weights. Parameters. Params.
Ya los voy a encontrar, denme un segundito. Deben estar en los protegidos o alguno de estos intercept. Acá. No. Bueno. Nada, este modelo tiene que aprender. Hay dos clases. Y en realidad, sí. La probabilidad de que sea 0, en realidad hay una sola probabilidad. La probabilidad de que sea 1, que es 1 menos la probabilidad de que sea 0. Entonces no hace falta aprender como por separado dos números. La probabilidad es una sola. La probabilidad te indica la probabilidad de que sea 1. Bueno. O sea, al haber distinta escala en cada uno de los features, el modelo va a ir iterando y diciendo, bueno, ¿qué es el cambio que más me conviene hacer, digamos? Y por ahí, este feature importa 10 y este feature importa 100, por decir algo, es tan importante como 100 y este es tan importante como 10, si eso pudiera medirse de forma como absoluta, pero este feature tiene una escala de 1000 más, ponele. Entonces, el modelo se va a concentrar mucho más en el que tiene más escala, porque hacer un cambio chico en un parámetro significa más en términos de avance. Y se va a olvidar de este feature que tenía mucha más importancia, porque tiene que hacer un cambio más grande en los pesos para lograr una diferencia. ¿Se entiende? Entonces, por eso se escala todo similar, para que el modelo vea solo la importancia de los features en sí mismo. ¿Bien? No sé si se entendió. Bueno, voy a asumir que sí. Bien. Eso es importante, ¿no? Después vamos a ver, digamos, algunos algoritmos son sensibles a la escala de los datos y otros no. Sí, en redes neuronales va a quedar mucho más claro por qué pasa eso, cuando veamos la teórica de redes neuronales. Claro. Entonces entender cuándo conviene normalizar, cuándo no tiene sentido normalizar porque no afecta eso. Exactamente. Bueno, y después tenemos un ejemplo para una regresión que es de precios de casas. La logística es sensible, sí. La escala. Igual que las redes neuronales y muchos otros modelos. Bueno, y está todo esto. Tenemos la fecha y yo les voy a preguntar ¿qué les parece? Si el precio de las casas es sensible a la fecha o no es sensible a la fecha y cómo dividiríamos esto. Es sensible, o sea, tenemos que tratar de dividir por fecha. Y además, o sea, aunque no tuviéramos la seguridad de que es sensible, si no estamos seguros que no es sensible, por las dudas dividimos por fecha. ¿Bien? Entonces, tenemos una columna que es el precio, todos estos datos, digamos, y vamos a ordenar el dataset por fecha. ¿Bien? Solo vamos a usar estos features. No nos vamos a quedar con... Vamos a usar estas cosas y el precio para predecir. Y esto van a ser nuestros X y esto va a ser lo que queramos predecir, para no complejizarnos tanto. ¿Bien? Y bueno, esto nos quedamos con un 80% para entrenar, el otro 10%, un slice del 10% para validar y otro 10% para testear. Obviamente ordenado por fecha. Y ahí tenemos las cantidades de cada dataset. Y vamos a usar un KNN para regresión, o sea, un K-Neighbors Regressor, que el que es de clasificación se llama Classifier, así que ojo con eso, que este se ocupa de hacer regresión. Y le decimos, bueno, quiero usar 21 vecinos más cercanos. No, o sea, no lo puse como feature la fecha. Lo usé para dividir al dataset. No, el de validación es los primeros 80% es train. Validación es los 10% que siguen y testes los 10% finales. Yo puedo no usar como... La fecha la usé para ordenar el dataset. Entonces, voy a cargar de vuelta. Ordené el dataset por fecha, de forma que las fechas más grandes queden al final, porque si yo no puedo testear con una parte al azar del dataset, porque por ahí hay algo del futuro que es por el tema del time traveling. Entonces yo quiero que mi dataset de test esté en el futuro, para estar seguro de que yo estoy testeando bien las cosas, porque yo no puedo entrenar con el futuro y pasado y testear con el futuro y pasado si no estoy seguro que el tiempo no afecta, porque mi modelo el día de mañana va a funcionar con el futuro. Entonces, si yo quiero métricas fieles, tengo que testear con cosas que estén en el futuro de lo que vi en el entrenamiento. ¿Bien? Entonces, nada, yo me quedo con el 80% del pasado, después el 10% siguiente como validación y el 10% final como test. Difícil. Nada, o sea, qué sé yo, suponete que
yo quiero ver que también va a ir mi modelo para predecir casas y de repente hay una mega crisis y mi modelo anda mal y después las cosas mejoran y qué sé yo, lo que sea. A mí me gustaría saber cómo se va a comportar mi modelo en la vida real cuando pasen esas cosas. Entonces, yo no puedo hacer que mi modelo se entere que hubo una mega crisis y que después pasó no sé qué y que después la gente empezó a ir a no sé dónde y que tales precios subieron porque pusieron enfrente un shopping o lo que sea, porque no es realista. No es realista. No es realista con lo que va a pasar en el mundo real. Entonces yo cuando quiera saber que también le va a ir a mi modelo, voy a tener todas métricas que en realidad van a dar mejores de lo que tendrían que dar, porque hay problemas que ya estoy obviando. Bueno, ahí te muestro. Esta cuenta que está acá es largo dividido 10 por 8, me da el 80%. Y esto que está acá es el percentil 90, bueno, es el índice del 90% y este es el índice del 80%, entonces eso es un slice. Y este es el índice del 90%, entonces es todo lo que está del índice 90 para allá. Bien. Bueno. Entonces ahí están los largos y creo mi K-Neighbors Regressor. 21 vecinos con distancia Minkowski y con distancia, bueno, no importa, una distancia. Son hiperparámetros. Bueno, X-Train e Y-Train van a ser, en el caso de los features, y Y-Train va a ser el precio. Voy a escalar con un min-max scaler, que básicamente escala entre el máximo y el mínimo para que queden entre 0 y 1. Fit transform, transforma mis datos, escala mis datos por medio del scaler. Y acá tengo mi X-Train y mi Y-Train. Fiteo. Y ahora para validación hago lo mismo. Me quedo con los features, el precio. Y nada, voy a ver un poco cómo se ve el precio. Estos son millones, ¿no? Es un plot horrible, pero bueno. Transformo, no hago fit transform, hago una transformación. No vuelvo a aprender los máximos y mínimos para volver a escalar. Y hago una predicción. Y ahora que tengo mi predicción y tengo evalid, puedo empezar a sacar métricas. Error promedio me da $174.000. El error porcentual promedio me da 33%. Y puedo probar en test también. Me da 32% del error porcentual en test, etc. Pero fíjense qué fácil que fue entrenar y predecir con esto, digamos. Es como todo muy, muy caja negra. Ok. El min-max scaler lo que hace es, para cada feature, agarra el mínimo y el máximo y se asegura que todos los que están, que el mínimo mapea a 0 y que el máximo mapea a 1. Y en el medio arma una escala en donde, nada, si yo estoy justo en el medio del mínimo y el máximo, da 0,5 y así. O sea, divide por el máximo y primero resta el mínimo y después divide por el máximo, de tal forma que todo quede entre 0 y 1. ¿Cuánto tardó todo esto en correr? Lo que acabas de ver. Si querés le pongo es un modelo que, a ver, restart kernel and run cells, Tuki. A ver, vamos a ver cuánto tarda en llegar al final. Listo. Ahí está. Nada tardó en correr. Sí, no, Logistic Regression no, porque este no es un problema de clasificación, es un problema de regresión. No, ¿por qué KNN? Porque, porque dimos Logistic Regression y KNN, qué sé yo, tenía que darlo en algún momento. Tenía que mostrar un KNN en algún momento. Podrían probar una regresión lineal, que ahí sí sería para regresión. La regresión logística es para clasificación, porque tiene la función logística al final. ¿Bien? Vamos con la... ¿Se entiende todo? Jan, yo te iba a Sí. pedir, ¿vos no me podrías dar un par nomás de ejemplos sobre otra distancia y en dónde se aplicaría, en qué caso específico se aplicaría? ¿Otra distancia para el KNN? Claro. O sea, la de coseno, por ejemplo, o otra. O sea, la coseno en particular sería muy útil para, por ejemplo, tenés features de TF y DF. Entonces ahí tiene sentido usar la coseno, porque como vimos, anda bien con esas cosas, qué sé yo, no sé cómo explicarlo, pero después nada, es cuestión de probar. Esta es la distancia Manhattan, porque le puse P igual a 1, sí, esta es Manhattan. Si le pongo P igual a 2 es la Euclidea. Vamos a ver cómo da con la Euclidea, a ver si mejora. Teníamos antes 174.000, con la Euclidea 175.000. Nada, casi lo mismo. Normalización o estandarización de los datos es una forma de que cada feature quede a una misma escala parecida. Por ejemplo, la edad, los años que tiene de antigüedad el inmueble, nunca tiene la misma escala que la cantidad de ambientes del inmueble.
Bien. Nada, La- igual. Sí. ¿La distancia esa es un parámetro o es un hiperparámetro? Bien, Bien. perfecto. Bueno, nada. Entrenar cosas es tan sencillo como esto. No van a tener nada. El tema es hacerlo con criterio y saber qué es lo que están haciendo. ¿Pasamos al TP? Así parece. Así parece. Bueno. Para el TP, Guille nos preparó un dataset muy, muy copado, un poquito novedoso, que está acá, en donde nosotros tenemos un dataset de train ya separado y uno de test ya separado. Van a tener que sacar uno de validación ustedes de train con algún criterio que ustedes van a tener que tomar. Ahora vamos a ver cómo. El target a predecir es el género de una canción. Y adentro van a ver que está la letra, si está en 4/4, 3/4, en qué, si está en do mayor o lo que sea, hay ese tipo de cosas. Features sacados de la API de Spotify, como por ejemplo si la cantidad de energía de la canción. Spotify mide un montón de cosas raras. El autor de la canción y así otras cosas. Creo que también está la fecha, no me acuerdo. El idioma en el que está la canción, esas cosas. Bueno, la métrica es un problema de clasificación multiclase, que es, después ya, o sea, vamos a ir viendo cómo encararlo, la idea es que vayan preguntando, pero una canción puede ser de... ahora vamos con lo de limpiar los datasets, etc. Una canción puede ser de rock, puede ser de pop, puede ser de un montón de cosas, hay 20 clases. Entonces es un problema de clasificación multiclase. Y la métrica es top 2 accuracy, que es todo con pandas esto. Top 2 accuracy, con pandas y sklearn. Es top 2 accuracy que lo van a... ¿Cómo es? Les recomiendo que lo googlen y pregunten. ¿Bien? La parte de análisis exploratorio es hacer 6 visualizaciones que, interesantes, que ayuden a explicar o entender el target. Nada más que eso. O sea, 6 visualizaciones que me ayuden a entender qué es lo que pasa con el género de la canción, en función de las otras variables. La parte 2 es hacer un baseline. Un baseline es un modelo muy sencillo que usamos para saber qué es lo peor que pudimos haber hecho. Y vamos a hacer una regresión logística, en este caso, para todas las clases. Entonces, la consigna es usar todas las columnas del dataset, exceptuando columnas que no tenga sentido usar para predecir. ¿Bien? Con algún encoding donde sea necesario, porque por ahí alguna variable es categórica y no la pueden meter porque no es un número. Bien, y eso también van a tener que ir preguntando un poco. No es tan complicado, pero nada. Bueno, tienen que mostrar alguna relación. La idea es que le pregunten a su corrector en todo caso. Pero bueno, lo mismo pasaba con el TP1, digamos. Sí, hay cosas subjetivas en las visualizaciones. Bueno, y sobre este modelo van a tener que preguntarse cuál es el mejor score sobre validación obtenido. Fíjense que nosotros no le damos validación. Ustedes lo tienen que sacar de train validación. Y una pregunta es, ¿cómo conviene obtener el dataset para validar? ¿Hay una relación por tiempo? ¿Hay una relación por otra variable? ¿Lo puedo hacer al azar? Bueno, parte de eso lo van a poder preguntar en el canal de consultas. ¿Bien? Lo van a tener que pensar un poquito y preguntar. Al predecir con este modelo para test, que es este de acá, ¿cuál es el score obtenido? Siempre que hablamos de score, hablamos de la métrica de validación que es top 2 accuracy. Es una métrica de accuracy especial. Y la idea es que guarden el CSV con métricas para entregarlo después. ¿Qué features son los más importantes para predecir con el modelo? Graficar. Pregunten un poco cómo se hace eso. Y acá sobre este punto, este punto es muy quisquilloso sobre qué tan correctos usan los datos en términos de Machine Learning y tiene un montón de cosas que restan, pero que si las hacen bien, después esto les va a ir bien, digamos. Es como un punto como para que... Este punto es el que más tiempo les va a llevar, el que más difícil es, el que menos puntos vale, y que si hacen este bien van a hacer todo el resto perfecto. En general eso sucede. ¿Cómo van a ser distintos de los... o sea, van a ser sobre este dataset, por eso van a ser distintos. Van a ser sobre el dataset de las canciones. Ustedes van a tratar de ver cómo se relacionan los géneros de las canciones con los otros features. No, acá ustedes pueden hacer lo que quieran con los tipos de plots. Sí. No pueden terminar el TP con la clase de hoy, pero ya pueden hacer las visus y pueden empezar la parte 2. Van a tener de vuelta 3 fines de semana, o 4 creo. Ahora me fijo ya les digo. Está apurado, Daniel.
El TP3 se entrega a él. A ver. Upa, no me anda el calendario de Windows. 1, 2. 1, 2, 3. El 7 del 11. O sea, tienen 3 fines de semana para hacerlo. Bien. Bueno, y la parte 3 es entrenar 2 modelos que no sean regresiones logísticas. Sí. Estás muteado. Estás muteado, Damián. Perdón, Sí. dije un montón de cosas. Sí. Que ya pueden agarrar y hacer las visualizaciones, agarrar los datos, entenderlos, Sí. ver qué campos tienen. Todo eso lleva tiempo, ver si hay que hacer una limpieza, ¿no? qué transformación, todas esas cositas pueden ir haciéndola ahí, haciendo las visualizaciones, eso tranquilamente lo pueden hacer ya este fin de semana. Sí. Bueno, y esto también lo pueden empezar a hacer porque ya vieron una regresión logística, digamos. La parte 3 de Machine Learning es con algunas consignas que están acá como extras. Igual todo lo que se corrige, como casi como robótico, está aclarado en todos los criterios, digamos. Entonces lo van a poder ver, pero es entrenar modelos más complejos, digamos. Y vale 5 puntos cada uno y distintas de estas cosas restan. Y tienen que, nada, ver de usar las cosas que están acá. Algunas ya las saben, otras no tanto. Solo hay, las visus son con el dataset de train. Esa es una buena pregunta. Bien. Después está el premio de Kahoot. Los 5 primeros reciben un Luisito extra. Y después hay unos puntos extra que pueden ser hasta 4 Luisitos que a ustedes les permite eso sumar más de los 20 puntos, digamos. O sea, si a ustedes les va perfecto en el Kahoot y además hacen estos 4 puntos, suman 25 de 20. Que son problemas un poquito más con una vuelta de rosca sobre Machine Learning. Sobre lo que hicieron antes o sobre cosas nuevas. Por ejemplo, este es entrenar una red neuronal, que no es parte de lo que necesariamente van a hacer, pero para que ya tengan como un pie de entrada al TP4. Lo de Top 2 Accuracy, les recomiendo que busquen Top K Accuracy, SKLearn, y van a encontrar cómo se usa. Si tienen alguna duda de qué es, pregunten en el canal de consultas. Van a tener dudas de qué es porque no está en el video de métricas. La idea es que eso lo busquen. Bueno, el criterio de corrección siempre es el 60%, todo lo mismo. Criterio de reentrega está en el 40% con todos los puntos desarrollados. Y está muy, muy, muy aclarado qué es lo que resta y cuánto resta en cada parte, cada cosa. Entonces, léanlo con mucha tranquilidad. No te resta si te lo haces mal, no. Y acá hay unas recomendaciones que les recomiendo que lean. La asignación de correctores va a estar lista más tarde. Todavía no hice el sorteo. ¿Bien? ¿Alguna duda? Debería estar en longitud entre el TP1, que es un poco más largo, y entre el TP2. Una cosa así. Más o menos. 3 fines de semana tienen, sí. O 3 semanas, sí. El 7 del 11. En dificultad también, entre esos TPs, más o menos. Este lo que tiene de particular es que es un TP que no, o sea, nada, todos tienen como una curva de aprendizaje distinta, pero varios de ustedes empezaron el TP muy al principio y varios de ustedes lo empezaron muy al final y nada. Yo no creo que Spark haya sido el más difícil. O sea, en general, lo que nos dan las encuestas que hacemos es que es más largo el TP1 que el TP2, en términos de tiempo de dedicación. Pero bueno, lo que tiene esto es que hay un montón de cosas que tienen que googlear y que tienen que ir como digiriendo y no lo van a poder empezar la última semana porque se van a llenar de dudas. Entonces, les recomiendo que empiecen antes. Pero en general, bueno, el TP1 suele ser más largo, el TP2 suele ser más corto, esto está en el medio. Eso es lo que decía. Lleva tiempo. Hay cosas que tienen que terminar de entender, cosas que tienen que investigar, digamos, cosas que tienen que probar, que no, digamos, no es que uno corre y ya, bueno, listo, ya me dio bien, ¿no? Posiblemente tenga que probar varias veces. Sí. Nada, ¿alguna duda? El más fácil me preguntaste, sí. Para mí Spark fue el más fácil. ¿Podría subir el notebook de hoy a Slack? Sí, cuando suba esta clase y la del otro día, la subo esta noche, voy a subir estos notebooks, los 2 notebooks. Bien. Igual para ver si fue más fácil o más difícil hay que esperar las correcciones, ¿no?
Sí, bueno, pero digamos, los cuatris suelen, nada, lo que dicen las encuestas, qué sé yo, de los cuatris pasados por ahí, no sé, este dio distinto, qué sé yo. No, las notas de las TP de Spark seguramente van a tomar más en general, tratamos de apurarnos muchos con el TP1 porque después no empiezan el TP2, pero ya más o menos los que ya están entregando el TP2 en general van a probar, entre comillas, porque ya, o sea, nada, con el TP1 no es que van a probar, pero digo, ¿cómo explicarlo? Con el TP1 es más crucial para uno decir, bueno, che, ¿cómo me corrige esta gente? ¿Vale la pena o no seguir con la materia? Porque por ahí, no sé, son re malos, no sé, tipo, ustedes están con más incertidumbre, digamos, ¿se entiende? Entonces nosotros tratamos de apurarnos a corregir muy apurados para entregarlo una semana, pero no suele ser así con el TP2. Hay que ver cómo llegamos. Por ahí son 2 semanas. ¿No hay visus de las notas del TP1? Sí, hay visus de las notas del TP1. Sí, volvió Luis. Sí. Con las visus lo que tienen que mostrar es, digamos, ustedes tienen el género que es el target de la canción y las visus nos tienen que ayudar a entender cómo las variables se relacionan con eso. Por ejemplo, capaz que te das cuenta que cuando está en sol mayor siempre es tal género, no sé, algo así. O que suele ser lo que sea. ¿Bien? No, lo ven con las visus, sí, o sea, a ojo con las visus. Van a tener que probar, no es que van a hacer una lista, ya está, no, pues, digámoslo. Van a tener que probar distintas visualizaciones y algunas no, claro, no sean como hicieron con interesantes, sí. como hicieron con el TP1 con la parte de visus, digamos. Miraron varias y, che, esta está buena, esta no, etcétera. Sí, esa parte ya la pueden hacer, no tiene nada que ver con Machine Learning, con la parte de Machine Learning. ¿Bien? Bueno. Dejo de compartir entonces. Si hay alguna duda, igual pueden. Bueno, estamos muy bien, buen fin de. Saludos, gracias. Chao. Nos vemos, gracias por todo.